Vamos a hablar hoy de una palabra muy conocida. Así que el tópico de la enseñanza de esta tarde es el mundo, que en griego es cosmos. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 26 de Levítico, dice: los saqué de la tierra de Egipto para que Jehová fuera su Dios. Y dice el versículo 13: para que no fuerais esclavos de ellos, rompí las varas de vuestro yugo, los hice andar erguidos. Y el apóstol Pablo dice que las cosas que se escribieron antes, es decir, todo el viejo pacto, para nuestra enseñanza se ha escrito. ¿Para la enseñanza de quién? La de los santos del Nuevo Testamento, es decir, para ti y para mí. Así que sin más dilación vamos a ir al capítulo 33 de Números. Todo el tiempo recordando que esta experiencia que tuvo el pueblo de Israel es 100% la experiencia de la Iglesia del Señor cuando hemos salido de este mundo para convertirnos en su eclesía, en su iglesia, en la asamblea de los llamados fuera. Y dice el capítulo 33 de Números, dice así: el mes primero partieron de Ramsés el día 15 del mes primero. El día después de la Pascua, los hijos de Israel marcharon con mano poderosa a la vista de todos los egipcios. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10 que no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que viváis ignorando o sin tener el conocimiento o sin recordar que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron por el mar. Y aquí está trayendo la atención de la Iglesia hacia las jornadas de Israel saliendo de Egipto. Es decir, que hay un paralelismo brutal. Hay una experiencia que es una experiencia en un sentido conectada en el mundo espiritual entre la salida de Israel de Egipto y la salida del creyente de este cosmos, de este mundo. Pero vamos a tener una mente muy abierta en esta tarde porque hay mucho cosmos en la iglesia y hay mucha iglesia que es cosmos. ¿Entendéis? Bueno, no sé si todo lo vais a entender, pero poco a poco. No quiero que ignoréis, dice el apóstol Pablo. Cuando Dios está dirigiendo a Israel, no está solamente pensando en Israel, sino que está pensando en su iglesia. Porque es para nuestra enseñanza que esto sea escrito, para que tengamos esperanza, dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 4, 5. No es para cualquier cosa, hay un propósito, y es que tengamos esperanza. Sucedieron no solamente con un sentido histórico, sucedieron no solamente con un sentido arcaico. Cuando tú lees el Antiguo Pacto tienes que verte ahí. Cuando tú ves que el Señor está separando, que el Señor está arrancando de Egipto a Israel, tú tienes que verte ahí. Porque Egipto es un tipo de mundo y todos lo sabemos. Pero se nos olvida muchas veces entender que es con mano poderosa que Dios ha tenido que sacarnos de este mundo. Con mano poderosa porque estábamos enganchados. Amén. Porque estábamos metidos ahí. Si Él no viene, nosotros no salimos. Amén. Y dice que Moisés escribió sus salidas, dice el versículo 2. Anotó, bueno, en la Biblia de las Américas dice, anotó los puntos de partida según sus jornadas por el mandamiento del Señor. Y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Por mandato de Jehová, por el mandamiento del Señor.
dice la Biblia de las Américas. Así que el interés del Señor no es meramente histórico, sino que hay aquí un interés de que nos involucremos en esta historia y que entendamos que somos parte de ella. Si nosotros entendemos esto, entendemos que es para nosotros que esta historia fue escrita. Así que no se puede ignorar. Pero muchos la ignoran porque creen que el antiguo pacto no es para este día. Y yo no puedo comprender el nuevo pacto si no voy al antiguo pacto. Así que, ¿qué es Ramesés? Es el lugar de donde hemos salido. Egipto es el mundo. Pero el Espíritu Santo decidió partieron de Ramsés. No dijo de Egipto. ¿Qué es lo que tipifica Ramesés o Ramsés? Vamos ahora a hacer un viaje panorámico de los capítulos primeros de Éxodo para entender qué es Ramesés. Vamos a ir al capítulo 1 de Éxodo. El título del libro que llamamos Éxodo sería literalmente "y estos son los nombres". En el Pentateuco, los nombres auténticos de cada libro son las primeras frases con las que comienza. Y aquí es del Shemot. Los nombres. Estos son los nombres. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Y vamos a leer hasta el 8. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera, y la tierra se llenó de ellos. Y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Y José llegó a ser visir de Egipto. Toda la historia de José la conocemos, de cómo el Señor utilizó la peor de las injusticias, la peor de las sentencias. Parece ser que fueron 14 años de cárcel en una... No quiero imaginar cómo sería la cárcel donde estuvo José. Pero aquí aguantó él esos posibles 14 años y llegó a ser visir de Egipto. Pero luego vino una generación de otros faraones que eran dinastías de reyes a partir de Tebas, que expulsan a los faraones hicsos y se enfrentan a Israel. Y dice aquí en el versículo 8 que se levantó sobre Egipto un nuevo faraón, un nuevo rey que no conocía a José. Y los egipcios no querían que se fuesen los israelitas, sino que querían mantenerlos en esclavitud. Y dice el versículo 11: entonces pusieron sobre ellos capataces para oprimirlos con duros trabajos, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje. Qué nombres tan interesantes: Pitón. ¿Pitón? ¿A qué te suena Pitón? Serpiente. Pitón y Ramsés. Así que Egipto se convierte en una molestia y en una carga muy fuerte para Israel. Israel conoce la esclavitud y la opresión, y este pueblo de Egipto se identificaba con la serpiente, ¿vale? Yo sé que esto es pesado, pero lo que quiero que mantengamos todo el tiempo es que este Dios tan grande, que nos ha amado hasta partirse Él haciéndose hombre, hizo esto para sacarnos de este lugar. Hizo esto para sacarnos de este cosmos. Esto es lo que tenemos que mantener en mente todo el tiempo. Y de Pitón viene la palabra pitonisa, porque esto es un lugar de brujería y de hechicería, que es una obra de la carne.
Y recordamos que Egipto es un pueblo que está identificado plenamente con la serpiente. No vamos a ir a Apocalipsis 17, pero en casa lo podéis mirar, porque si no, no podemos avanzar. Y lo que sí que vamos a ir es, en el capítulo 7 de Daniel, Daniel ve 4 bestias. Y no ve 7 bestias. Porque hay varios reinos, que son los asirios y caldeos, con Nabucodonosor, los medo-persas, los griegos y los romanos. Pero Juan, en el capítulo 13, versículo 1 de Apocalipsis, ve una bestia con 7 cabezas, que son 7 reyes. Y no son 7 personas, sino que son 7 reinos. Y también Daniel 7, al hablar de 4 reyes, no se refiere a 4 personas, sino a 4 reinos o 4 imperios. De manera que Juan mira hacia atrás, hacia 5 reyes, es decir, 5 imperios anteriores a Roma. Es decir, Roma, y el otro aún no ha venido porque es el cuerno blasfemo, el gobierno del anticristo, que debe salir de Roma y que durará breve tiempo. Hace una semana yo estaba hablando con alguien que me decía, es que la iglesia está tan perdida, orando para que todo vaya bien, para que las cosas sean, para que todo sea paz, todo sea armonía, todo sea gozo y todo sea luz. Hermanos, esto, lamento decirte que no va a ser respondido, porque dice que oscuridad y más oscuridad y más oscuridad. Lo que sí que tienes que orar es para que tú seas luz y cada vez tú seas más luz, pero las cosas no van a ir a mejor, van a ir a peor, porque la palabra de Dios lo dice, pero tú y yo sabemos que tenemos un futuro glorioso. Egipto es una de las cabezas de la bestia, que representa una de las cabezas del dragón. 7 cabezas del dragón, y hay una parte espiritual, que es el príncipe gobernador de las tinieblas, que luego tiene su expresión en la civilización del imperio dominante. Es decir, lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12. Los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Recuerda que estamos hablando de dónde hemos salido, ¿vale? Esto es lo que estamos recordando todo el tiempo. En el capítulo 10 de Daniel aparece un ángel que es estorbado por el príncipe de Persia. Esto es claramente un príncipe demoníaco, y así es como se le llama el príncipe de Persia. Y en paralelo a este príncipe espiritual, el imperio persa, que gobernaba en lo natural, ejerciendo una hegemonía militar y política, paralelamente había un principado espiritual de Persia que está impidiendo y que está luchando contra los propósitos de Dios. Y aquí el ángel visita a Daniel y cae el imperio persa en su proyección de hegemonía política y militar. Así que las cabezas corresponden con las cabezas de la bestia. Las cabezas del dragón son principados demoníacos que expresan y determinan las llamadas civilizaciones de los grandes imperios. Y Egipto es la primera cabeza del dragón y se corresponde con la primera cabeza de la bestia. Yo sé que esto es denso, sé que esto es fuerte, pero si estaban esperando al Señor nuestros hermanos hace 2000 años y ya estaban hablando de estas cosas hace 4000, más vale que nosotros empecemos también a hablar de estas cosas ya, porque esto se pone muy interesante. Vamos a dejarlo ahí. Muy interesante, para nosotros muy interesante, porque dice el apóstol Pablo que si este tabernáculo terrenal que es nuestro cuerpo se deshiciere, tenemos una morada en los cielos. Amén. Amén. Así que si tu corazón está en Él, si tu vida está escondida con Cristo en Dios, no tienes ningún problema. No estás ya en este sistema de este mundo. Por tanto, Egipto es la primera cabeza de dragón y se corresponde con la primera cabeza de la bestia. ¿Qué significa estar en Egipto y qué significa salir de Egipto? ¿Cuál es la intención de Dios al sacarte de Egipto?
Tú has sido creado. Si eres un poco inmaduro espiritualmente, pensarás, yo he sido creado para ser amado por Dios. Pero si eres un poquito maduro espiritualmente hablando, entonces entenderás que por encima de eso has sido creado para amar a Dios. Y lo primero que hace el Señor es pasar de largo de las casas de los israelitas, porque había una marca en los dinteles de las puertas. ¿De qué está hablando aquí esa marca de sangre en los dinteles de las puertas? De la sangre del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Dice, preparado antes de la fundación del mundo. Cuando Israel vio al Señor colgado de aquella cruz, yo me pregunto qué estaban pensando o cómo no pudieron ver al Cordero de la Pascua sacrificado en aquella cruz, en el Gólgota. La intención de Dios a través de la redención por el Cordero y por la sangre del Cordero y por la carne del Cordero, por el pan sin levadura, por las hierbas amargas, por la salida y el cruzar del Mar Rojo. Ese éxodo no es solamente de este mundo, sino que es un éxodo de nuestros pecados con mayúsculas. Dice Pedro cuando está predicando en la puerta de Hermosa que Él vino para separarnos de nuestra propia iniquidad. Así que tenemos, según la palabra de Dios, tres problemas muy graves: los pecados en plural, el pecado en singular y el tercero ya es bestial, el pecador que soy yo. Y si dice el Señor que tuvo que sacar con mano fuerte a Israel de Egipto, imagínate que tuvo que crucificar a su Hijo para librarme de mis pecados, de mi pecado y de mí mismo como pecador. ¿Te das cuenta de la dimensión del sacrificio de nuestro Señor? Ramesés es esclavitud, es pecados en plural, que hace referencia a las transgresiones con las que hemos pecado, pecado en singular, que hace referencia a la naturaleza pecaminosa vendida al poder del pecado y que heredamos de Adán, y el pecador, que es lo que soy, que es lo que somos y que es el problema que tenemos con nosotros mismos todo el tiempo. Por tanto, salir de Ramesés es salir de la culpa, es salir de lo que hicimos y es ser libres o liberados de lo que somos. Esto es... ¿Lo pillas, hermano? Esto es brutal. Esto es brutal, y digo que esto es brutal porque los domingos los púlpitos se llenan de mensajitos donde para solucionar los problemas del pecado los pastores dan lacasitos a la iglesia. Los pastores sueltan confeti, aleluya, gloria a Dios, dicen. Pero la gente vive en pecado y salen de los púlpitos para seguir pecando y salen de las iglesias para seguir pecando. Esto es así. Pero el problema es muy fuerte. Tres aspectos del problema: los pecados en plural, el pecado en singular y el pecador que yo soy. Y a raíz del pecado, de los pecadores y de los pecados en plural, surge un sistema, una civilización que se llama la Biblia, Jesús, Dios lo llama mundo, lo llama cosmos. Mi pregunta es, cuando la iglesia está hecha de un montón de gente que no ha salido del cosmos, que no ha salido del mundo, me refiero a la iglesia visible, no a la iglesia del Señor, ¿qué es lo que tenemos? Una iglesia que es parte del cosmos y un cosmos que es parte de la iglesia. ¿Te das cuenta del engaño? ¿Te das cuenta de...? Esto es brutal, ¿eh? Nosotros estamos sobrecogidos estos días de algunas cosas que hemos escuchado y de algunas cosas que hemos visto.
de cómo los púlpitos están mancillando la palabra de Dios, de cómo las iglesias están llenas de mensajes pseudo cristianos, donde se te enseña que dedícate a ti mismo, que la vida cristiana, el fin de la vida cristiana eres tú mismo, que el objeto de la vida cristiana es que seas feliz, que tengas una buena casa, un buen coche, que te vaya muy bien en la vida. Ojo, no te creas que estoy hablando del mensaje de la superprosperidad o de la superfe. No, esto cuela ya por todas partes. Esto cuela por todas partes. Y es algo que el apóstol Pablo llama otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Si no vivimos este tiempo para discernir cuándo lo vamos a hacer. Y yo te digo, Dios no se ha equivocado dándote el tiempo que a ti te ha tocado vivir. Dios no se ha equivocado, estás viviendo exactamente cuando Dios ha querido que vivieras, de manera que te puedes gozar y deleitar. Pero mirando estas cosas desde la solemnidad de aquellos que están viendo toda la trayectoria de la palabra ya en el último minuto de la historia. Quedan algunas cosas por suceder todavía, pero la velocidad de vértigo con la que se van sucediendo las cosas hoy día es tal que esto está interesante. Egipto representa al mundo en lo espiritual, pero además esta expresión natural aquí en la tierra expresa el modo de vida del hombre natural, del hombre caído, del hombre vendido al poder del pecado. Y esto es lo que es Ramsés. Y hermanos, si no tratamos esto, si no entendemos esto, si no vivimos esto, si no tomamos la palabra y realmente descubrimos que la palabra es mi biografía, la palabra habla de mí, habla de lo que soy, y yo no puedo perder de vista lo que soy, ni de dónde he salido, ni de la cantera de la que el Señor me cortó, porque si empiezo a pensar, es que soy un hijo de Dios, es que mi vida está escondida con Cristo en Dios, y solamente me centro en lo que Dios ha hecho por su misericordia. A lo mejor me confundo y mi corazón me trastorna y termino pensando que esto es fruto de mi propia fuerza, fruto de mi propia capacidad. Y hay algunos que, sin quererlo, viven como si vivir la vida cristiana fuera fruto de tus propias fuerzas o de tu propia capacidad. Y si fuera así, entonces por demás murió Cristo. Se necesita la mano poderosa de Dios para salir de la necesidad. Tú no puedes salir. Por eso, ya es hora de que esto se diga. Por eso esta fórmula de recibe al Señor en tu corazón y ahora qué bien te va a ir. ¿Dónde está esto en la Biblia? Solamente hay un versículo que se podría utilizar, Juan 1:12, a los que le recibieron. ¿Pero qué es esto de a los que le recibieron? Los que han abrazado su enseñanza, los que han abrazado su vida, los que han amado más la vida de Él que la suya propia y han estado dispuestos a olvidarse de sí mismos al extremo de morir por Él. Unos aserrados, partidos por la mitad, golpeados, quemados vivos, y no negaron al Señor. Este fin de semana me decía el hijo de un pastor, en esta congregación, si hubiera una persecución, no quedaba ni el 75% de la congregación. Se necesita la mano poderosa de Dios para salir de la necesidad. Dejamos los pecados en plural y saltamos a capítulo 4 de Romanos. Esta es la verdadera bienaventuranza. Esta es la verdadera bienaventuranza. Romanos 4. Versículo 7. Bienaventurados aquellos. Oh, ¡qué gozo, hermano! Leéis lo mismo que yo leo. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Yo sé que mi pastor esto a él le gusta mucho. Y a mí también. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. ¡Aleluya! Bienaventurados aquellos cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta.
¿Te das cuenta de dónde has salido? Remedio para salir de los pecados en plural. En Ramesés está el remedio, la Pascua. Cristo es nuestra Pascua. No creo. Israel tenía que comer el cordero y esto es algo, permíteme que te lo diga así de una manera muy, no sé, expresiva. Esto es algo muy orgánico, pero es que Jesús dice: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene parte en mí. Y esto se lo dijo a un pueblo que tenía prohibido comer carne con sangre y tenía terminantemente prohibido beber sangre. Pues ahora Él nos escandaliza, porque Él viene a hacer eso, un escándalo, y les rompe todos los esquemas. ¿Sabes qué? La única cosa que os puede sacar de Egipto es que comáis mi carne y que bebáis mi sangre. Nuestros pecados fueron pagados por el Señor Jesús. Su sangre nos limpia de todo pecado. Es que estamos tan acostumbrados a decir estas cosas y tenemos que pararnos y hablar a nuestra propia alma y decirnos a nosotros mismos: mis pecados han sido perdonados. Mis pecados han sido perdonados. Mis pecados han sido perdonados. He sido libre de mí mismo. He sido libre de mi propio pecado. Dice el Señor que somos nuevas criaturas, que tenemos hasta un nombre nuevo que Él solo conoce. Ahora tengo que comer, tengo que participar de ese cordero. Mi ser entero tiene que alimentarse de ese cordero. ¿Y tú de qué te alimentas? Israel se nutría por los productos de Egipto, pero a tal extremo que cuando salen de Egipto en poco tiempo están acordándose de las cebollas y de los ajos que comían en Egipto. Porque entonces vivían para Egipto, no conocían otra cosa que Egipto, no sabían hacer otra cosa que ladrillos para el faraón. Seguían el sistema de la bestia y del dragón. ¿Y cuál era la preocupación de la gente del mundo? Hacían tumbas, hacían pirámides. Génesis empieza muy bien, pero acaba de una manera muy extraña. Dice: hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Así que empieza muy bien, pero termina con huesos momificados en un ataúd. Esto suena hoy día, ¿eh? Egipto es una condición que representa lo que nosotros hemos hecho, lo que somos y la esclavitud a lo que servimos en este mundo. Es decir, es la pleitesía al Dios de este mundo. Y vamos a volver a los capítulos 1 al 12 de Éxodo. Ramesés es un lugar de juicio divino sobre los dioses de Egipto. Esto me gusta. Dios dijo: ¿queréis ranas? Tomad ranas. Finalmente, aquel que era adorado como Dios y que se hacía pasar por Dios sufre la muerte de su propio primogénito. Ramesés es la condición de esclavitud como sistema. Es el sistema no del pecado individual, sino del pecado, de la condición de pecado de la naturaleza humana. Representa la opresión de Satanás, la opresión de nuestros propios pecados y la opresión de nuestro pecado. O con otras palabras, la opresión de estar vendidos al poder del pecado. ¿Sabes cómo se expresa esto mejor? No es que hagamos cosas malas, es que somos malos. No es que
tenemos que ser librados de la consecuencia de lo que hicimos, sino que tenemos que ser librados de lo que somos. Así que el Señor, el Espíritu, te va a guiar a que clames a Dios para que te libre de ti mismo, porque eres tu peor enemigo. Carne sin crucificar. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Evangelio sin cruz, otro evangelio, hermano. Otro evangelio. Romanos 4:7, bienaventurados aquellos, soy repetitivo, pero es que hay que serlo, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Romanos 6:6, sabiendo esto. ¿Veis esta comparativa entre Israel y la iglesia? Entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre la historia de Israel y tu propia historia, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado en singular. 7:5 de Romanos, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo, a fin de llevar fruto para muerte, la ley del pecado y de la muerte. Estas son las cosas de las que el Señor nos ha librado. No es cualquier cosa, hermano. Ha exigido la muerte de un inocente, y no es una casualidad que la muerte de ese inocente fuera exactamente la muerte del Hijo de Dios. Es que no nos volvemos pecadores cuando cometemos un pecado, es que pecamos porque somos pecadores. Y es de esto de lo que hemos sido librados. Ya éramos pecadores. Y un día cometemos nuestro primer pecado y así demostramos que éramos ya pecadores. Pero lo maravilloso de esto es que Dios no solamente quiere librarnos de lo que hicimos y perdonar lo que hicimos, sino que quiere librarnos de lo que somos. Aleluya. Y rehacernos. Así que con el tema de la crisis, con el tema de la crisis hace unos años, surgió este dicho, es que me estoy reinventando. ¿Cómo? Me estoy reinventando. La estupidez del ser humano llega a unos niveles, pero lo maravilloso es que Él sí me rehace. Él sí me rehace. Aleluya. Amén. Yo sé de lo que hablo, porque yo sé lo que era. El pastor lo sabe. Muchos aquí lo sabéis. Y ojalá que todos lo sepáis. Debemos ser librados no solamente de la culpa de los pecados, tenemos que ser librados del pecado, tenemos que ser librados de la ley del pecado, tenemos que ser librados de la carne en nuestros miembros, tenemos que aprender que no podemos fiarnos de nosotros mismos, que no podemos ni siquiera escuchar un poquito de mensaje, sé un poquito indulgente contigo mismo, no pasa nada, un poquito de indulgencia viene bien. Ojo con esto. Las iglesias que están llenas de indulgencia son simple y llanamente parte de este cosmos. Son parte de este mundo. No han salido de este mundo. Amar a Dios es espiritual, pero yo soy el problema. La ley es buena. La constitución de la ley es perfecta, pero yo soy el problema. Porque dice Pablo, lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y hay tantos cristianos que por falta de una exposición a una palabra bíblica correcta, se quedaron en ese pequeño brote de raíz de la semilla que cayó ahí junto a las piedras y que le cuesta regar porque hay mucho pedregal. Yo sé, dice el apóstol Pablo, que lo que mora en mí no es el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto no lo dice Pablo Góngora, lo dice el apóstol Pablo. ¿Te das cuenta? ¿De dónde vienen estas titulitis que hay hoy día, estúpidas?
Me hace gracia, ¿no? Porque a veces lo ves en YouTube, es que este es el gran apóstol tal, apóstol cuantos. Y resulta que el verdadero apóstol dice: no hago lo que debo hacer, no hago lo que quiero hacer, hago exactamente lo que no quiero. Y tantos creyentes se quedan en las fases de Romanos 6 y Romanos 7 y no llegan a Romanos 8. Se atrancan ahí en Romanos 6 y Romanos 7 y están toda la vida jugueteando con el pecado. Y ¡ay, qué pena de mí! Porque según el hombre interior, estoy leyendo estos versículos porque si te hago coger la Biblia, igual se alarga esto mucho. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cada vez que leo estos versículos de Romanos 7 digo, pero bueno, vamos a ver. Es que esto tiene que ser palabra de Dios, porque está escrito hace 2000 años y habla de mí, habla de lo que soy, habla de todo lo que soy. Y a mí este hombre no me conoció, ¿y cómo escribe de mí? Y tú puedes hacerte el mismo planteamiento. ¿Cómo este hombre hace 2000 años escribía? ¿Y a dónde me lleva cautivo? A mí mismo, a mi pecado. ¿Qué es lo que es cautivado en mí? Mi alma, y mi alma se pierde. Porque el poder de mi alma no es suficiente para librarme de mí mismo. Se necesita, según Números 33:3, la mano poderosa de Dios. Y la mano poderosa y ejecutora de Dios para salvarme es Cristo Jesús. Es Cristo. Y en medio de la tentación, en medio de la impureza, en medio del pecado, Dios provee el Cordero. Aleluya. Es maravilloso. Es que esto es maravilloso. Tenía una lucha en mi alma muy fuerte sobre este mensaje porque se mueve justo en el filo de un mensaje tremendamente pesado o tremendamente glorioso. Pero en todo esto lo que tenemos que ver es el Cordero, es al Cordero. Y que nuestros ojos se pongan sobre él, puestos los ojos en Jesús, el Cordero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabes que intentamos ¿No has hecho esta proclamación alguna vez en tu vida? Si no la has hecho, oye, tienes que replantearte la vida cristiana entera. Esto es lo que dice el apóstol. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto es lo que dice el apóstol. Hay que mirar hacia arriba. Hay que morir. Hay que coger la cruz. No es que te inventes tú una cruz, no, es que cojas la cruz de Jesús y la hagas tuya. Es que mueras cada día y entiendas que el instrumento de muerte de la cruz es lo que te libra de ti mismo. Aleluya. Quiero hacer el bien, pero no puedo porque el mal está en mí. No hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Queriendo ser generoso, soy egoísta. Queriendo ser puro, soy impuro. Queriendo ser diligente, soy negligente. ¿Cómo me libro entonces? ¿A quién hay que mirar? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No soy yo no puedo librarme. Aleluya. Capítulo 7 de Romanos termina de una manera tan gloriosa. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y leemos Romanos 8:3. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne,
Dios lo hizo enviando su propio Hijo en semejanza de carne del pecado, como ofrenda por el pecado, condenó al pecado. Y esto es lo que dice el Señor a Israel en Éxodo 3, 7, 8. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he defendido para librarnos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. Y eso es lo que hizo Jesús. Vino, venció al pecado en la carne, venció al pecado en su carne, y ahora nos da a comer su carne para alimentarnos de él y adquirir lo que nosotros no tenemos en nosotros mismos para tenerle a él. ¿Sabes? Él se ha ofrecido a ti. Es que él no se avergüenza de llamarse Dios de la tía Juanita, Dios de la Dori, Dios de Marc, el pastor Marc, Dios de Roberto, Dios de Pablo. A mí me pone las pilas. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, Gálatas 1:4, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre. ¿Te das cuenta de que esta salvación es perfecta? No hay nada que añadirle, no hay nada que añadirle, es perfecta. Te libra del pecado, te libra de los pecados y te libra del pecador que tú eres. Que no quiere decir esto que dejas de pecar, porque todavía no hemos sido glorificados, pero no practicas el pecado, aborreces el pecado, aborreces el pecado, no haces migas con el pecado. El presente siglo malo tiene dos aspectos, dice Gálatas 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución por causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el cosmos me es crucificado a mí y yo soy crucificado al mundo. Es decir, yo estoy crucificado al mundo y el mundo me está crucificado para mí. Y esto, hermanos, incluye toda forma de religión que no tenga nada que ver con una vida regenerada por el poder del Espíritu Santo. Y hay por ahí muchos, y ya lo decía Pablo hace 2000 años, que se jactaban de ser algo, y él dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Así que, hermanos, mucho ojo. Mira, los púlpitos están llenos de bufones, gente que pervierte la palabra de Dios, la trastorna, la cambia y trae un mensaje que no tiene nada que ver con la cruz, que no tiene nada que ver con seguir a Cristo, que no tiene nada que ver con aplicarte la cruz y morir cada día, que trata de poner un bálsamo para que no te apliques la cruz y de que los beneficios de ese bálsamo se parezcan un poco a los beneficios de la cruz, pero ni por asomo, ni por asomo. Y sabes, iglesia, que tienes que despertar para que disciernas esto. El Señor todo el tiempo habla de manada pequeña. Esto es lo que habla de manada pequeña. No habla de estas, sí, ¿sabes dónde están las multitudes? En el cielo, una generación tras otra, tras otra, tras otra, tras otra de creyentes a lo largo de la historia. Es una multitud inmensa. Pero aquí en la tierra es una manada pequeña. A mí me ha costado venir de muchos kilómetros para encontrarlos. Y aquí me quedo. Amén. El mundo me es crucificado a mí. No solamente los pecados, no solamente el viejo hombre, sino también el presente siglo malo y el mundo. El mundo me es crucificado a mí y yo también soy crucificado al mundo. Así que, hermanos, no solamente son las luces de neón, sino las iglesias también tienen muchas luces de neón.
supuestas iglesias. En la cruz de Cristo fui crucificado yo mismo con él. Con Cristo, si hoy día los cristianos pudieran hacer esta proclamación en verdadera fe y santidad, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, habría un cristianismo completamente diferente. Pero el problema es que esto pertenece solamente a la asamblea de los llamados fuera, a la iglesia del Señor. Así que, hermanos, si el mundo todavía puede utilizarte para lo suyo, quiere decir que todavía no has salido de él. Muy bien. ¿Qué es lo que quiere decir esto de que yo estoy crucificado al mundo y el mundo está crucificado a mí? Que ya no tengo esperanza en este mundo. Que ya no cuento con nada en este mundo. Que no me llama la atención las luces de neón de este mundo. Que sé con todo mi corazón que este mundo no tiene nada que ofrecerme. Y que yo soy enviado al mundo, pero yo no soy del mundo. Que el mundo no tiene nada más que ofrecerme y que el mundo ya no puede contar conmigo para sus cosas. Ramesés es una cabeza de la bestia y una cabeza de dragón. Y detrás del mundo espiritual están los gobernadores de este mundo. Pero ¿quién está detrás de la cruz? No es el Dios de este mundo. Es nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Así que, hermanos, que vislumbremos el poder que hay en este gran Dios y Señor Jesucristo para habernos arrancado de esta cantera del mundo a la que pertenecíamos y de lo que nos ha librado Dios por su Hijo.